Ya veremos entonces cuando entremos a abdomen si realmente corresponde a una hembra. Empecemos entonces conociendo lo que es el plumaje y las crestas. Fíjense ustedes entonces que a nivel de la cabeza, en las aves, encontramos crestas dorsal, crestas de la barbilla o crestas de la barbada, fíjense que son dobles. Pueden hacerse preguntas de observaciones con muchas pares e impares. Y notamos también la presencia del aparato visual y auditivo. Entonces notamos que en reptiles y en aves, incluidos peces, ellos no presentan pabellón auricular. Fíjense que notamos entonces una zona areata en forma de círculo que presenta una membrana auditiva. Ella aísla de cierta manera la entrada de partículas extrañas, parásitos, líquidos, etc. Entonces hay una membrana auditiva. Sabemos que en los ojos habíamos explicado que no importa la especie, vamos a buscar siempre párpado superior e inferior. Y en el canto medial del ojo buscamos la membrana liquidante del tercer párpado. Recuerden ustedes que incluso les decía, hay una película que se llama Los peces no tienen párpados, porque eso es así, ¿no es cierto? Pero sí los reptiles, las aves, tienen una membrana liquidante o tercer párpado muy desarrollado y fácilmente en milésimas de segundo esa membrana liquidante cubre el ojo. Bueno, acá pues obviamente es muy difícil ponerme a mostrar esas estructuras. Vemos las narinas. Recuerden que cuando hablemos de aparato respiratorio, el ingreso a la cavidad nasal recibe nombre. Sabemos que se habla de fosas nasales. En especies grandes como los caballos, los dromedarios, las vacas, hablamos de los collados. En especies pequeñas como son los peces, los pequeños reptiles, las aves, hablamos de las narinas. En mamíferos acuáticos, como ya conocemos, las marsopas, los cachalotes, los narvales, etc., ellos presentan arriba, ya no presentan esas hendiduras en la entrada de la cavidad nasal, sino que presentan arriba de la cabeza lo que llamamos los espiráculos. Los espiráculos pueden ser pares o impares dependiendo del tipo de mamífero acuático que estemos estudiando. Generalmente los mamíferos acuáticos presentan un solo espiráculo si son carnívoros. Pensemos en una orca. ¿Sí? En ballenas, pensemos ya en un rorcual, etc., son dobles. Hay dos espiráculos. Y eso permitió a un ballenero saber qué tipo de ballena hay más adelante a kilómetros, dependiendo de cuándo respira. ¿Tienes ahí el zoom? ¿Cuál es el zoom? El zoom. Pues, Porque pusiste que sí se hace. ahora notemos que el plumaje presenta. ¿Será que lo puedes acercar un poquito? O sea, es que Se ve mejor. ahorita que se hizo. La resolución está malísima. Eso sí, yo no puedo hacer ya con la cámara milagros. Eso sí toca una cámara con mejor resolución. No, es que cuando lo acercaron Se le vio mejor se vio mejor. Entonces acerquemos de ahí con el zoom, Francisco. Hacia la derecha. Moverle hacia la derecha. Ah, Moverlo. ahí. Hacia el otro lado. Bueno, entonces es decir, en cuanto a las plumas, vamos a notar entonces las más obvias, que son las plumas largas, y ellas presentan un tallo grueso que se llama cálamo. Se escribe con C, cálamo, ¿no es cierto? Ustedes harán uso de la guía que les entregué al respecto. Entonces vamos a acercar acá y les muestro el cálamo. Saben que es ese tallo duro y grueso que fija la vellosidad de las plumas.
Resulta que si yo separo las plumas, ahora si yo separo las plumas que poseen cálamo, vamos a encontrar contra la piel unas plumas que parecen vellosidades muy finas, es como un peluche, y a ellas se les llaman las hipoplumas. Las hipoplumas, entonces, al estar muy profundas ya contra la piel y no poseer cálamo, se encargan entonces de proteger contra los cambios térmicos, o sea, mantienen una temperatura constante en el agua. Esas son las hipoplumas, las que no poseen cálamo. Ahora, sigamos hablando de plumas, vamos a alejar otra vez. Y notamos entonces, alejemos el zoom, que se vea completo el polvo. No, el otro. Entonces, acá está la cabeza, que está muy doblada, pero ahí se ve la cabeza. Aquí vemos el ala izquierda y el ala derecha. Las plumas que se ubican en las alas, a esas plumas se les llama plumas remeras, de remar, porque es lo que permite que ellas vuelen en el aire, reman en el aire, ¿cierto? Entonces, plumas remeras. Ahora, la dirección del vuelo está determinado justamente con las plumas que se ubican atrás en la cola, ¿no es cierto? Y se les llaman plumas timoneras. Noten que las plumas timoneras tienen un cálamo increíblemente desarrollado. Gracias a eso, entonces, tienen perfecto control en la dirección del vuelo. Ahora, justo ahí, en ese lugar, ustedes van a levantar acá las plumas remeras y van a notar la presencia de una proyección un poco fea, pero ahí está. Si pudiera enfocar esto, Francisco, esto que vamos a ver. Esto que se ve ahí está justo en la base de las plumas remeras. Es una glándula, es el cilindro terminal de una glándula uropigeal. Glándula uropigeal. Ella es exocrina. Y secreta un compuesto impermeabilizante y lubricante. Así es que en especies acuáticas pensemos en gansos, pensemos en patos, en cormoranes, etc. Aves acuáticas tienen muy desarrollada esa glándula uropigeal. Notarán que las aves siempre que tienen tiempo llevan el pico hacia atrás y acá justo donde inicia la rabadilla están usando el pico para coger ese compuesto impermeabilizante de la glándula uropigeal y enseguida con la cabeza reparten a todo el resto del cuerpo para impermeabilizar las plumas. Ahora, vamos a la parte ventral. En la parte ventral encontramos justamente la zona pectoral. Esto es toda la pechuga. Y notamos que tiene una gran quilla. El esternón tiene quilla en el caballo y en el ave. Es una quilla, hablo del ave doméstica. Si ustedes miran el esternón del avestruz que está afuera acá en el corredor, notan que el esternón del avestruz es muy distinto, parece un platón. ¿Sí? Pero acá en esta ave doméstica sí vemos que hay una quilla muy evidente. Notan el desarrollo tan tremendo de los músculos pectorales en las aves. Y eso explica por qué tienen esa capacidad de vuelo. Además, si ustedes miran el esqueleto de las aves, van a notar que proporcionalmente a su tamaño son las especies que poseen la clavícula más larga y desarrollada. La clavícula, para los que la tenemos, ella mejora los movimientos de los músculos aductores de los miembros torácicos. Aducción es esto, ¿no es cierto? Entonces los músculos pectorales están desarrollados para nosotros realizar estos movimientos y en el ave para realizar el vuelo. ¿Sí? Eso explica por qué la clavícula, con su, no sé si conocen la clavícula, que es el huesito acostador, seguro que sí, ¿cierto?
ella termina en una base ancha que se le llamará fúrcula. A mí, yo no me complico la vida, siempre le digo a toda la clavícula con su base ancha, le digo fúrcula. ¿Sí? Bueno, entonces acá vamos a notar que al levantar la pechuga, ya es decir, hemos cortado costillas. Aquí ya se han cortado costillas. Lo primero que impacta es la presencia de un gigantesco hígado. Es enorme. El corazón también es grande, pero en cuanto a tamaño, el hígado se lleva el premio. Eso explica también razones. Saben que las aves no poseen dientes, así de que su poder de masticación es cero, ¿no es cierto? Ellas tragan entero. El perro prácticamente traga muchas piezas enteras, ¿no es cierto? Pero tiene dientes. De alguna manera ha desmenuzado, ha masticado, etcétera, el alimento. En los rumiantes vimos que también prácticamente están tragando entero, mastican solamente de manera real cuando realicen la rumia. ¿Sí? En el caso de las aves no pueden ni rumiar, no tienen dientes, así de que se necesita un buen hígado con una enorme cantidad de bilis para lograr disolver la celulosa de todo lo que comen. ¿Saben que hay aves carnívoras? Bueno, entonces igual, el hígado necesita suficientes secreciones para degradar las proteínas en aminoácidos. Han visto la bilis de las aves, entonces simplemente toquen con cuidado el hígado y en medio de sus lóbulos, aquí vean que ya se perdió una gran parte. Toca alejar el zoom, o sea, empújalo a la izquierda, hacia este lado. Vemos acá el tamaño, mire, este es el lóbulo izquierdo del hígado, no pierdan las proporciones, es decir, las ubicaciones, la topografía, mire, aquí está la cabeza, entonces no olviden para nuestra explicación que este lado es el izquierdo y acá este otro es el derecho. Entonces vemos acá, lóbulo izquierdo del hígado, toda esta masa oscura que estoy tratando de mostrar, lóbulo izquierdo del hígado. Ahora miren que el dedo colocó, abrió espacio acá para buscar el lóbulo derecho del hígado. Tristemente ya está muy roto, ¿no es cierto? Pero aquí vemos una gran parte de ese lóbulo. Noten en medio de largos una estructura de color verde esmeralda muy brillante. Ahí la ven. Y es la vesícula biliar. Fíjense que es alargada en forma de bolsa y les ruego no romperla porque saben que los pigmentos biliares ellos manchan lo que sea. Así de que dañamos la disección si rompen la vesícula biliar. La vesícula biliar trabaja al unísono con el hígado en todas las especies que posean vesícula biliar. Han visto que la única especie que no posee vesícula biliar es el equino. De resto todos tenemos vesícula biliar por debajo del lóbulo derecho del hígado. Ella almacena la bilis producida por el hígado. Bueno, y esa bilis va al duodeno. Eso ya debemos saberlo para nuestra próxima evaluación. Ahora, voy a tratar de soltar acá la pechuga para mostrar ya todo el aparato visceral. Sin embargo, tal vez no han notado, pero les voy a hacer notar, las aves no tienen diafragma, no hay diafragma. Así como estamos acostumbrados a ver en mamíferos que hay diafragma separando vísceras torácicas, corazón y pulmones, de vísceras abdominales, que son lo que estamos estudiando para nuestro próximo tema. Bueno, al no haber diafragma, entonces vamos a hablar de que en las aves existe una cavidad visceral. No hablamos de cavidad torácica y no hablamos de cavidad abdominal, simplemente decimos a un todo, le decimos cavidad visceral. Ahora, detenemos la grabación mientras yo piense ha sido retirar la piel que cubre la región cervical o cuello, fíjense, la abrimos. La hemos abierto, hemos separado la piel que cubre la zona pectoral
pero que salta a la vista. Entonces, fíjense, volvemos a lo mismo. Esto es el lado izquierdo. Esto es el lado izquierdo, miren el pico del ave, la cabeza. Entonces, este es el lado izquierdo. Este otro es el lado derecho. ¿Por qué resalto tanto eso? Porque estamos con vísceras y en vísceras hay que saber siempre a qué lado estamos. Entonces, abro acá muy bien la piel de la región cervical y notamos lo siguiente. Primero, al abrir el pico del ave, vamos a notar entonces la presencia de ese órgano en forma de pera y que tiene una abertura central. Esta pepa que vemos ahí es la laringe. Ahí encontramos en esa abertura central alargada a la glotis o entrada a la laringe. Piensa la forma que tiene como de un corazón, como un triángulo alargado. Eso es laringe. En las aves no existen en esa laringe las cuerdas vocales. Ahí no hay cuerdas vocales, solamente es una cavidad hueca para actuar como esfínter y permitir el ingreso y salida de aire. Notemos acá entonces todo lo que corresponde a las vértebras cervicales. Habíamos visto que todo mamífero, incluido el humano, tenemos 7 vértebras cervicales en el cuello, ¿no es cierto? Cervicales cuello. En el pollo doméstico, fíjense qué fácil es, hay 14 vértebras cervicales, el doble, pensemos en el doble. Ahora, voy al lado derecho. Vemos en el lado derecho de la columna vertebral cervical, vemos ahora la presencia de la tráquea. Vean que es un tubo anillado muy largo. La verdad no sé cuántos anillos tiene, es muy larga, tiene cantidad de anillos. Y vemos que siempre la tráquea va acompañada por el esófago. Noten que salta a la vista acá algo importante. Esófago, vivimos en todas las especies mamíferas, baja por el lado izquierdo del cuello. Estamos ahora con aves. En el ave, el esófago baja por el lado derecho del cuello. Y hay más particularidades. Notamos entonces, primero, que al abrir nuevamente acá la cavidad bucal, aparece en el techo de ella lo que todos tenemos, una abertura atrás del paladar duro que corresponde a las coanas o narices posteriores. En las coanas sabemos que termina la cavidad nasal. Estas son las coanas. Ahora, voy a mover acá la lengua. Entonces notamos que la lengua es dura, correosa y presenta unos relieves. Puedes acercar bastante con el zoom. Esas puntas que ustedes ven ahí, esos ganchos, son las son las papilas cónicas linguales, no son gustativas. Qué triste para las aves. Las aves no tienen papilas gustativas. Así es que los sabores los perciben con el olfato. El olfato interviene en el sentido de gusto. Ustedes saben, cuando hemos tenido gripe, notamos cómo cambia el sabor de lo que estamos comiendo. Eso nos demuestra que el sentido del olfato trabaja al unísono con el sentido del gusto. Así de que las aves perciben los sabores con el olfato. Estas papilas permiten entonces con reacción mecánica. Acerca bien. Ven esas puntas ahí, miren qué bonitas se ven ahí. Son las papilas cónicas linguales. Ahora, vamos a hacer la misma observación acá en el paladar duro. Y notan que también el paladar duro, justo a los lados de las coanas, en el extremo posterolateral de las coanas, aparecen las papilas cónicas palatinas. Noten que todas ellas van orientadas hacia atrás, hacia el esófago. Así es que cuando entra algo a la cavidad bucal del ave, está obligado ese algo a seguir avanzando y no poderse devolver.
muy similar a lo que pasa en un rumiante, lo que entra a la boca y ahora no puede escupir. Ahora, repito, esófago bajando por el lado derecho del cuello, mientras que el mamífero es al lado izquierdo. Y estamos ahora ingresando a la zona torácica. Fíjense que no he retirado la pechuga y notamos acá una estructura oscura. Y es continuación acá del esófago. Pues es justamente el buche o íngulis. Estoy levantando al esófago y ven cómo de repente el mismo esófago se dilató y formó esta estructura enorme, esta bolsa enorme, y se le llama el buche o inglubis. Inglubis, con B corta. Para que tienen las aves el buche o inglubis. Primero, no es un estómago. Es una dilatación esofágica al lado derecho, antes de entrar el esófago por debajo de las costillas. Segundo, es una bolsa glandular. Qué curioso, el esófago formó una bolsa glandular, pero no es estómago. Las glándulas que se encuentran en el buche o inglubis secretan lo que llamamos leche inglubal. La leche inglubal no es leche, sino simplemente es un compuesto rico en nutrientes que secretan las aves para nutrir a las crías. Así es que pensemos en aves marítimas, aves acuáticas, vuelvo a repetir, los cormoranes, los pelícanos, las gaviotas, tienen muy desarrollado el buche o inglubis. Entonces les sirve para nutrir las crías y aparte de eso almacenan alimento como peces o residuos de alguna víctima, ¿no es cierto?, para después regurgitarlo a las crías. Ahora, curiosamente ese buche también tiene más funciones. La función de defensa. Resulta que el contenido del buche es un contenido totalmente indeseable, maloliente y de mal aspecto. Así es que las aves, para defenderse, las aves marinas especialmente, usan ese contenido para escupirlo a un predador. ¿No es cierto? Puede dejarlo incluso ciego por bastantes minutos. Ahora, detenemos nuevamente la grabación para retirar pechuga.